Ahora sí, saliendo para todo el mundo, en directo. Porque el Señor les bendiga, hermanos. Estamos, creo que comenzando la primavera hoy, ¿no? Mañana. Por eso estamos todos con campera. Mañana ya es diferente. Pero bueno, arrancamos la primavera, por lo menos es bueno saberlo, para ir preparándonos y los que preparan sus plantas y sus flores, estar esperando del Señor lo que solamente Él hace, ¿no? Solamente el Señor. Hay cosas que puede hacer. Nosotros, por más que reguemos, no podemos hacer crecer una sola flor, y por más que plantemos, no podemos hacer crecer ni una sola planta. Nosotros cumplimos con plantar la semillita, trasplantar la plantita, regarla, sacarla del sol, ¿sí? Pero no podemos hacer que crezca. Esto no tan solamente se da en el jardín de casa, sino también se da en la vida del ser humano. Nosotros como iglesia somos llamados a plantar la preciosa semilla, la palabra de Dios, pero solamente es Dios el que da el crecimiento. Así que les invito en esta mañana, vamos a ver una historia, la historia de un rey que se habla de él en Primera de Reyes, como que no hubo un rey antes como él, y no habrá después. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos todos para allí. Vamos a leer esta historia, ¿sí? Este rey se llamó Josías, el rey Josías. Se habla de él de esta manera, en el capítulo 23, 22 y 23 vamos a estar viendo hoy. Versículo 25 del capítulo 23, para que lo recordemos. Josías dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿No les hace recordar un pasaje del Nuevo Testamento esto también? Y del Antiguo Testamento. Pero aquí no lo vemos como una expresión de deseo o una orden, sino aquí lo vemos como la descripción de lo que sucedió en la vida de un hombre, de un joven hombre. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Bueno, siempre hablamos de David, que es un hombre según el corazón de Dios, pero no se menciona tanto a Josías, que fue un hombre, habla de él como nunca hubo otro rey que se convirtió de esta manera, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No quiere decir que no ha habido ningún otro ser humano. Está hablando, seamos verdaderos en decir lo que dice allí y entenderlo, está hablando de los reyes de Israel. Todos recordamos que Israel tuvo un primer rey muy pedido, no sabían quién era, pero pedían un rey, ¿no? Querían un rey porque todos tenían alrededor rey, todos los pueblos, y ellos querían. Fue el Saúl. Luego de Saúl, un rey que desagradó a Dios, Dios puso un joven rey que él eligió. Fue David. David fue un gran rey. Un hombre, según la Biblia, según su corazón, el corazón de Dios. Un hombre que tenía, hoy diríamos, la marcha atrás clarita, porque estaba siempre dispuesto a reconocer delante de Dios sus errores. Errores que, como decía alguno, le costaban la vida a muchas personas, le costaba mucho dinero. Eso no era importante, pero le costó la vida, por ejemplo, a Urías, ¿sí? Le costó parte de su reinado, sus propios errores que fueron
tuvieron consecuencias en su propia familia, ¿no? Tuvo una vida muy convulsionada. Y uno de sus hijos, Salomón, a quien Dios le dio la posibilidad de escoger entre todas las bendiciones que podía darle, y escogió en lugar de las riquezas o el poder, la sabiduría. Y se habla de Salomón como un rey sabio, pero como todos los regalos de parte de Dios, ¿de qué sirve tener un regalo de parte de Dios si no lo usamos? ¿Sí? ¿De qué sirve tener un regalo si no lo usamos? ¿O acaso nunca les pasó en la casa, aquellos que están casados, tener por años y años la vajilla que me regaló, que me heredó la abuela? O hay unos vasos que esos son para días especiales. Han pasado 25 años, 35 años los vasos allí guardaditos, impecables. Algunos levantan la ceja diciendo, sí, me acuerdo. Hay que usarlo, porque después pasamos nosotros y esos vasos siguen allí, juntando polvo o limpiados cada vez, pero no se usan. ¿De qué sirven los regalos si no se usan? ¿Como meros decorativos? Y fue el caso de Salomón, un hombre que tenía un gran regalo. ¿Cuál era? La sabiduría. Sin embargo, yo digo, fue el hombre más sabio y más burro. Esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, aclaro. Porque teniendo tanta sabiduría de parte de Dios, no la utilizó, no siguió la sabiduría, sino siguió sus propios pensamientos, sus propios deseos. Y le llevó al extremo de casarse con muchas mujeres y de tener aparte otras que no eran ni siquiera sus esposas, pero aparte de eso, junto con eso trajo la adoración, la idolatría al propio pueblo, terminando él mismo construyéndole lugares para adorar a sus dioses. ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, no es que no está, hay que pedirla, y cuando Dios concede la sabiduría hay que utilizarla. Luego de ello se divide el reino. Se divide el reino en el reino del norte con 10 tribus y al sur 2 tribus. Al norte y al sur. El norte ya había sido en este tiempo avasallado por los asirios y quedaba el sur. El norte habían quedado algunos en la tierra y luego fueron mezclándose con la gente de la tierra, y tenemos los samaritanos, entre ellos, que aparecen como gente del pueblo de Israel, que mezclados con la gente de la tierra un poco buscan a Dios, un poco buscan lo que hay alrededor. Es lo que sucede. Pero al sur todavía Jerusalén estaba en pie y se siguen sucediendo reyes, muchos reyes, tanto en el norte como en el sur. 2 naciones, 2 países, vamos a decir, en términos modernos, con un mismo origen, pero separados por luchas intestinas y fidelidades diferentes. Pero poco a poco vuelve a suceder lo mismo. El pueblo de Israel mira a su alrededor y le agrada todo lo que ve, el brillo de este mundo lo deslumbra, y en algunos casos se van directamente al brillo de este mundo, los ídolos, la idolatría, a todo lo que no es Dios, y en otros casos directamente dejan a Dios en su templo y junto con el templo de Dios erigen un montón de otros lugares de adoración a ídolos, mejor dicho, no a otros, sino a ídolos, detrás de los cuales están demonios, y hay un sincretismo religioso. Es lo que sucedía en este tiempo. Vamos al capítulo 22 de Segunda de Reyes. Voy a tratar de leer y les pido que ustedes sigan el relato oyendo o en su Biblia, pero voy a leer algunos versículos en el versículo 22, en el capítulo 22, y luego el versículo 23, una parte más extensa. El capítulo 22 comienza diciendo que Josías comenzó a reinar cuando tenía solamente 8 años de edad. Vamos a aclarar que a esa edad todos sabemos que nadie puede tener el juicio para reinar, pero él era el heredero y fue el rey. Evidentemente que los primeros años y posteriormente también tuvo consejeros, como cualquier sociedad. Sin embargo,
Con el correr de los años, ese niño comienza a ser un hombre y a la edad de 18 años, entre sus actividades administrativas como rey, sucede lo siguiente. Recordemos, Jerusalén, el reino del sur, era un lugar lleno de idolatría, ¿sí? Había muchos lugares de adoración de ídolos de todos los pueblos alrededor, en Judá, en Jerusalén, en el templo, en las puertas, en los anexos, en las entradas a la ciudad. Era un verdadero desastre, pero ese niño aprendió eso, nació allí. A los 8 años le dijeron, papá murió y ahora tenés que hacerte cargo. Le pusieron la corona arriba y ahora, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezaron los consejeros. Los consejeros en Israel básicamente no eran políticos como hoy en día o burócratas de la democracia, sino por lo general eran religiosos, eran sumos sacerdotes, escribas, y eso eran las personas que le rodeaban. Evidentemente, cuanto mejores fueran las personas que rodean a alguien para aconsejarlo, mejor le va a ir si siguen los buenos consejos. Pero vivía en un ambiente, nació en un ambiente este niño, Josías, donde la adoración a todo lo que se movía era el orden del día, la moral, por la misma razón del gobierno de Judá y de la religión, la fe de Israel en Jehová, y la vida del pueblo como consecuencia era muy baja. Había una gran también depravación. Lo que vemos más adelante, que hablamos del mundo griego como un mundo, por un lado, en busca de la excelencia, pero por otro lado viviendo una vida totalmente licenciosa, una contradicción, ocurría también en estos tiempos. Ocurre hoy en día, ¿sí? Por un lado nos rasgamos las vestiduras en público, por televisión, y por otro lado hacemos todo por lo que nos rasgamos las vestiduras. Esto sucede hoy, lo vemos en nuestros líderes en Uruguay y en el mundo. Es una gran hipocresía y el mundo sigue en este sentido de la misma manera, no buscando a Dios y cada vez un mundo más sincrético. La iglesia tenemos que estar atentos a que esto no ocurra dentro de la iglesia, pero hay advertencias porque ocurrió en la antigüedad y ocurre hoy en día. Por esto es tan importante hoy, en el mes de la Biblia, pero todo el año, estar atento a la palabra eficaz, a la palabra viva, a la palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Dios habló muchas veces a los padres por los profetas, pero ahora último ha hablado a través del Hijo. La palabra viva de Dios, Jesucristo. Pero también tenemos la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, que si atendemos a esta palabra, haremos bien, porque le decía a los discípulos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La única manera de que haya una verdadera transformación, no solamente en un país, o en una nación, o en una familia, en una persona, es que esta palabra sea oída, sea creída, y transforme nuestro corazón, nuestra mente y nuestros hechos. Esta es la historia de este hombre, este joven, de este niño, un niño como los que tenemos del otro lado en la clase con Dorcas. Creció y a los 18 años se habla de él como que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y la descripción del versículo 2 del capítulo 22 dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. O sea que señala como que hay un solo camino, ¿sí? Recordemos también la enseñanza del Nuevo Testamento. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un camino ancho, y muchos van y es la perdición, pero hay un solo camino angosto que da la salvación, es Jesucristo. Cuando este niño va a pasar algo que ahora vamos a ver rápidamente, llega al conocimiento de la palabra de Dios
comienza a andar por ese único camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy en día también nosotros podemos andar por el camino y tener estos deslices hacia la derecha o deslices hacia la izquierda. En estos últimos días, lamentablemente, hubo un accidente fatal donde 2 personas perdieron la vida en la Rambla de Montevideo, en la zona de Carrasco. Lo habrán escuchado ustedes. Hay un problema evidente, denunciado muchas veces en esa zona, que la calle, por ahorrar, creo yo, por lo que escuché de los informes de hace años, se hizo con un desnivel hacia adentro en lugar de hacerlo hacia afuera, y lo que ocurre es que a cierta velocidad el coche tiende a derrapar y eso ha ocasionado múltiples accidentes. Qué difícil es mantener el eje de la calzada, todos los que manejamos tenemos que tener cuidado, y cuando hay días de niebla, ¿qué hacemos los que manejan? Miramos los pica pica, dicen algunos, está bien, los pica pica, los señaleros para que mostrar acá estoy, pero tenemos que tratar de mirar cuando no se ve nada que una línea pintada, ¿no? A veces es la única referencia cuando hay niebla. Qué importante es no desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Hoy la iglesia hará bien en estar atento a la palabra, porque hay como si fueran vientos para un lado y para el otro, y tenemos que tener cuidado de no irnos para la derecha ni para la izquierda, sino estar centrados en la palabra de Dios. Para esto tenemos que estar atentos a esta palabra. Para estar atentos a esta palabra tenemos que tenerla entre nosotros. Qué bueno que hoy estamos aquí en una de las tantas casas que se levantan para predicar el Evangelio, para enseñar, para honrar el nombre de Dios, que congrega a un grupo de pecadores arrepentidos llamados cristianos, y tenemos Biblias en las manos, tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. No alcanza con eso. Vamos a ver por qué no alcanza y qué hizo este hombre cuando... Pero no voy a seguir hablando. Vamos a leer. En el versículo 4 y 5 de este pasaje, voy a buscarlo para ir más rápido aquí. Vamos a buscar. Segunda de Reyes, capítulo 22, 4 y 5 dice: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos del que hace la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Esto, entonces, como veníamos diciendo, es parte de la tarea administrativa del rey. Entre otras cosas, que no se venga abajo la estructura del templo, la casa de Jehová. Pero como veíamos, por lo menos yo les planteaba, la casa de Jehová era uno de los muchos lugares de adoración, pero era un lugar de adoración a Jehová rodeado de muchos de adoración a ídolos. A pesar de ello, este joven rey, con 18 años de edad, se va a topar con una sorpresa. Se está ocupando de esta estructura histórica. Es un monumento nacional. Dirían la Comisión del Patrimonio, mantengamos esto bien, porque esto es parte de nuestra historia. Hay muchos otros lugares, pero esto hay que mantenerlo. A veces tenemos cosas o tenemos monumentos en nuestra vida, o tenemos estructuras en nuestra vida, porque bueno, esto lo hizo el abuelo, me acuerdo que también mi bisabuelo edificó por allá y pintó por allá. Hay que mantener la estructura. Pero hay cosas que no se compran o no se arreglan con plata. Nosotros estamos abocados en este tiempo, en las próximas semanas y meses, a hacer algunos arreglos aquí en este lugar. Para ello vamos a necesitar, como todos sabemos, dinero. La verdad es esa. Y estamos en eso, y no voy a hablar de dinero, pero vamos a precisar. Hay grietas, hay humedades, hay inseguridades, hay que cambiar puertas, poner ventanas, vamos a hacer un muro. Se van a hacer varias cosas, pero no alcanza el dinero del mundo para solucionar
los problemas o las grietas más importantes que puede haber en una iglesia. Son los problemas del alma de cada uno de nosotros. El dinero solamente soluciona pintura, ladrillos, rejas, pero no alcanza con ningún dinero de todo el mundo para solucionar las grietas del corazón de las personas. Esto es lo que sucedía. Estaba atendiendo las grietas del templo, pero los adoradores tenían no un corazón agrietado, tenían un corazón de piedra. Tenían una vida que se estaba, según la Biblia dice, los que estamos en Cristo andamos en novedad de vida. Los que no están muertos en sus delitos y pecados, como nosotros un día. Y los muertos hieden. Los muertos dan olor. Jerusalén, ese pueblo de Judá, estaba oliendo a podrido. Y se preocupaban por las grietas del templo. Está muy bien que nos preocupemos por las grietas del templo, pero más importante, aquí y en cualquier lugar, que la iglesia antes y siempre se preocupe por las grietas del alma, por aquellas cosas que hay que arreglar en nuestra vida, por la iglesia de Cristo y entre nosotros. Y no hay plata que lo solucione, no hay dólares, no hay préstamos. Solamente hay una sola posibilidad para arreglar esas grietas. Y como vamos a ver, es la palabra de Dios. En el versículo 8, vamos a leer el versículo 8 y dice lo siguiente. Bueno, fueron a reparar todo este tema y en el versículo 8 de este mismo capítulo dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías. Hay 2 o 3 nombres que tenemos que recordar rápidamente en esta historia. Uno es Hilcías, sumo sacerdote, ¿está? El encargado, el máximo líder religioso. El otro es el escriba Safán. Entonces, el sumo sacerdote Hilcías, religioso, el máximo líder, ¿verdad?, le dice a Safán, escriba, muy importante. El escriba era el que... los escribas eran los que tenían el trabajo de copiar el texto de la palabra de Dios a un nuevo rollo y así que hubiera muchos y nuevos copias de la palabra de Dios, y es lo que ha permitido que hoy, por ejemplo, el libro en el mundo, en el planeta, que tiene más textos antiguos que pueden acreditar su veracidad, es la Biblia. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ninguna obra que se conozca de la obra de la literatura griega, que tanto hablamos de ella, tiene muy poco, pero de la Biblia hay miles de registros por los escribas, su minucioso trabajo de la copia de la palabra de Dios. Continuamos y dice, entonces Hilcías dijo a Safán, he hallado el libro de la ley que está en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Bueno, ¿entendemos lo que dice allí? Nosotros tenemos atrás un pequeño estante de metal donde hay varias Biblias. Todos sabemos que allí hay Biblias. Si me olvidé de traer la Biblia. Algunos se olvidan de traer la Biblia, otros los lentes, ¿sí? No quiero mirar a nadie, pero esto sucede. Pero sabemos dónde están las Biblias. Imagínense una iglesia, en este caso no era la iglesia, era la casa de Dios, donde no encontraron de rebote, tratando de arreglar, cosa que de vez en cuando hacemos, ¿no? Comisión de arreglo, empezaron a revocar, movieron los muebles y encontraron un texto de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Hay una rana por ahí. ¿Qué nos está diciendo esto? Bajamos el tono del celular, por favor. Nos está diciendo que no la leían. Es como que nosotros... Y la Biblia, la perdí, no la encuentro. ¿Pero cuánto hace que...? No, hace como 3 meses. ¿Y dónde? Bueno, hoy en día tenemos la posibilidad del celular, ¿verdad? Tenemos el texto de la Biblia allí. Pero imaginen, en un lugar donde se debía estar presente la palabra de Dios, no la había. Y la encontraron porque estuvieron removiendo
unos muebles para un lado, sí, como algunos hace un rato más temprano, Paola estaba recorriendo, moviendo los muebles para un lado, guardando otras cosas. ¿Y esto qué es? Uy, un texto de la Biblia, qué reliquia. La Biblia no debe ser una reliquia para ser venerada, es el libro de Dios para estar presente en toda nuestra vida, cada día. Debe estar más presente que el café con leche y el mate. Nadie deja de tomar mate todos los días, ¿verdad? O el café con leche. Sin embargo, ¿cuántas veces dejamos o ponemos otras cosas arriba del texto de la palabra de Dios y estamos sin leerla? Esto tan terrible ocurría en el templo de Jerusalén. Entonces, el versículo 9, viniendo Esafán al rey, le dijo, encontré un libro. O sea que los propios escribas no sabían ni qué era que había encontrado. Encontré un libro allí, no sé qué, lo leyó, no lo conocía. Qué triste es cuando los propios líderes de Dios, los hombres que Dios ha puesto como referencias, como pastores actualmente, como pastores en las iglesias hoy en día, no conocemos su palabra. Y esto que, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Eso no importa tanto como qué dicen esos 66 libros. Esta promesa, esta demanda, esta advertencia, ¿no conocemos? Y entonces, cuando no conocemos y tenemos el púlpito, tenemos un micrófono adelante y una cámara, comenzamos a hablar de lo que no sabemos. Nubes sin agua, mensajes sin la palabra de Dios. Esta advertencia no es tan solamente para aquellos, es para nosotros hoy. Que acá ya, en este lugar, siempre nos cuidemos de que los maestros, los que predican, siempre estemos llenos de la palabra de Dios, que no hablemos de las anécdotas. Podemos dar nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en nosotros, por supuesto, debemos hacerlo, pero eso no debe dejar de lado la presentación de la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que lo pueda sustituir. No hay buenos libros, ni nada parecido, ni la mejor experiencia de otros, de lo que Dios está haciendo, que pueda sustituir la propia palabra de Dios. Hoy veíamos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hoy veíamos que si queremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es la palabra de Dios que debe renovar nuestra mente y va a transformar nuestra vida. No hay otra cosa. Encontraron, y dice, no tengo este libro. Cuando el rey lo abrió, dice el versículo 11, cuando el rey lo abrió, hubo oído las palabras, vamos a leer exactamente. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad por mí, por el pueblo, a ver qué pasa con esto que he leído. La primera actitud del rey frente a la palabra de Dios fue, ¿cuál? Oír. Oír. Porque hay gente que ni siquiera quiere oír. No. Por diferentes razones dice, no, ya lo escuché eso. Estos días habíamos hablado. No, eso ya lo escuché. Ya me conozco esta parte. Siempre que se abre la palabra de Dios hay que oír. La verdad es que no hay nueva palabra de Dios cada año. Aunque aparezcan nuevas versiones, o para jóvenes, o el lenguaje sencillo, o no sé, multilenguaje, lo que quieran. La palabra de Dios es la misma. En un lenguaje más sencillo, en inglés, en español o en chino. Es la misma. Entonces, la vida del que la lee o que la escucha, en aquel tiempo más gente la escuchaba que la leía, eran pocos los que tenían el privilegio de leerla, pero el oír era para todos. Y entonces, oír la palabra de Dios es estar dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para decir.
No, porque y hay varias cosas por las cuales a veces el hombre no quiere oír y el cristiano no quiere oír. No, porque esto ya lo sé. Esto es una tremenda ignorancia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que permanentemente un mismo pasaje puede y va a hablar a nuestra vida. Pero para eso yo tengo que estar dispuesto a oír. No, este mensaje ya está, voy haciendo otra cosa. No, oír. No, pero mirá que va a predicar Carlos y ya conozco más o menos por dónde va. Oír la palabra de Dios. Si viniste, oí la palabra de Dios. Después sí, hubo una reacción. Porque al fin y al cabo, la adoración es nuestra reacción a la revelación de Dios. Y bueno, cómo reaccionamos depende de cómo nos vemos. Hace un rato veíamos allí atrás con Kiara, hay un versículo que habla de que es un espejo. La palabra, no hay manera. Yo el otro día me pasó algo con una alergia, me miré al espejo, me horroricé. Estaba por una alergia, me quedé peor de lo que soy. Todo con un ojo achicado, hinchado, por una alergia que me dio. Sí, ustedes se ríen por no me ver qué feo que soy todavía más. Fui, me tomé un antialérgico, me di unos disparos de medicamento, ¿no? Y bueno, me fui mejorando, estoy en el proceso. Pero si yo veía ese espejo y me volvía para atrás, no creo eso que dice el espejo, está mintiendo, no es tan así. Todavía seguiría siendo un monstruo. ¿No? No es que llegué a ser una cosa, qué bruto, qué lindo que soy, pero por lo menos volvía como Dios me hizo. Si nosotros oímos la palabra de Dios y no reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos, qué bueno es cuando oímos la palabra de Dios y realmente dice, gracias Señor por la obra que estás haciendo en mi vida y es un motivo de gratitud, reconocer que estamos en sus caminos. Y es motivo de alabanza, de adoración al Señor. Es cuando nos vemos al espejo y nos vemos, qué bien que estoy, qué buen mozo que soy, me queda mejor el corte de pelo. ¡Qué bueno! Pero también la palabra de Dios nos pone muchas veces incómodos y nos muestra cómo somos. Estás despeinado, tenés lagañas en los ojos y aparte está todo hinchado, tenés un ojo chiquito. ¿Y qué hay que hacer? Reaccionar. Es lo que hizo este rey. Dice que rasgó sus vestiduras. Las vestiduras del rey lo que hacía no era porque tenía una ropa de marca, sino eran el símbolo de su autoridad, de quién él era. Y él nació con un concepto de quién era porque se lo inculcaron desde bebé, desde chiquito. Y cuando le dijeron, sos el rey, ¿te imaginás a ese rey Josías? 8 años, le dijeron, sos rey. Pero poco a poco él trató de hacer ciertas cosas sin conocer todavía la palabra de Dios. Hoy hablamos un poco de esto, pero cuando la palabra de Dios fue oída por él, hubo una reacción, rasgó sus vestiduras en señal de dolor, de duelo, de no merezco ser un líder del pueblo de Dios. Y rasgó sus vestiduras. No tan solamente hizo un acting, como se dice ahora. Él inmediatamente, luego de oír y reaccionar, fue conmocionado, inmediatamente encargó a personas que se suponía que estaban más en contacto con Dios, pero que ni sabían dónde había una Biblia, por decirlo en términos modernos, aunque es un anacronismo. Le dijo, por favor, vayan y consulten a Jehová cuál es mi situación. Vayan y consulten a Dios cuál es la situación del pueblo. Esta es la reacción de este hombre. El versículo 18 dice lo siguiente. Antes del versículo 18 es claro que Josías todavía no tenía una relación con Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios que creó todas las cosas, le dio vueltas al universo como si fuera un reloj y se fue a hacer otra cosa. Es un Dios que se ocupa de sostener la creación. Es el que sustenta la creación, es el Señor. Atiende a sus criaturas, aún ha planificado a sus criaturas, el ser humano,
todo un plan, un proyecto para rescatarlo de su desobediencia, y se hizo hombre, murió en la cruz para pagar el precio de nuestra desobediencia. Es un Dios totalmente presente e involucrado en nuestra realidad. Hoy, aquí, el 2025, está todavía dando este mensaje. El hombre debe, el buen ejemplo es el de Josías. Ante el oír la palabra de Dios, debe reaccionar como Josías. Que nunca hubo otro rey, ni lo habrá como Josías, porque se arrepintió de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y reconoció a ese Dios en su vida y en todas las áreas que él tenía acceso. Entonces fue consultado Dios, y en el versículo 18 de este mismo capítulo dice, es interesante, 18, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, número 1, y tu corazón, versículo 19, se enterneció, se conmovió, se achicó. Él era el rey, pero se achicó el rey, sí, se achicó. Y delante del Creador del cielo y de la tierra, y con muchos ídolos y gente encargada el rey delante de la palabra de Dios se humilló. Esta es la actitud que Dios demanda de todos los hombres, no en Israel, hoy en Israel, acá en Uruguay, de nosotros, de los que están ahora en la feria, de los que están gobernando, de los profesores, de los maestros, de los doctores, de los que no tienen nada y de los que tienen mucho. Dios demanda que ante la palabra de Dios primero que estemos dispuestos a oír esa palabra, y segundo que nuestro corazón se conmueva, porque Dios demanda de vos y de mí arrepentimiento y reconocerle como único Dios verdadero, a Jesucristo como Señor y Salvador. Este rey se conmovió. Por esto el Señor le dice, porque tu corazón, primero oíste, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar. Recordemos, porque el lugar donde estaba el rey, y él simbolizaba todo el reino, todo el poder, es un lugar que está lejos de mí, que busca hacer su propio deseo, su propia voluntad, lejos del deseo de Dios, ignorando la voz de Dios. Dice, cuando oíste la voz que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, porque la Biblia enseña que somos bendecidos cuando nosotros obedecemos a Dios, el único Dios verdadero, y vamos a ser maldecidos como consecuencia de no hacerlo, de desobedecer. Entonces yo realmente debemos desear bendición a todas las personas que tenemos delante, pero solamente la bendición vendrá sobre aquellos que son obedientes a Dios. El hombre pide bendición para su vida, ore por mí, yo oro por vos, pero la bendición más grande que puede pasar es que oigas la palabra de Dios y que tu corazón o el mío sea conmovido con esa palabra y te arrepientas de la situación que vos o yo esté delante de Dios y esté dispuesta a hacer cambios en mi vida, en la vida de todo lo que hay alrededor mío, mi vida, mi matrimonio, mi familia, la empresa, el liceo, la escuela, lo que me rodea, lo que esté a mi alcance debe cambiar, comenzando por mi corazón. Pero ese cambio lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros, no hay plata que pueda cambiarlo. Porque rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y le dice, bueno, a ti te va a ir bien. Y van a cambiar cosas y cuando mueras vas a vivir, vas a entrar en paz con tus padres. Hay una bendición para este hombre, Josías.
Josías tenía 18 años cuando esto ocurre. Él gobierna hasta los 39 años. Ese es su reinado y su ministerio para el pueblo. En el capítulo 23 no vamos a verlo hoy, lo vamos a dejar para otra jornada. Habla acerca de las reformas que este rey comienza a hacer. Solamente vamos a mencionar las reformas que comienza a hacer a partir de que reconoce en su vida la autoridad de la palabra de Dios. Él se humilla delante de la palabra de Dios. Él se arrepiente delante de la palabra de Dios. Él, a partir del lugar donde se encuentra, busca influenciar a otros con la palabra de Dios. Y hay cosas que van a suceder a su alrededor, porque este hombre no tan solamente es un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios. Y comienza a haber cambios en su vida, bendición en su vida y en la vida del pueblo que lo rodea. ¿Por qué? Este hombre Josías, este joven Josías, lleva al pueblo a renovar su pacto con Dios, a adorar a Dios, en una reunión, en un culto tan grande que no se recuerda, como vamos a ver próximos domingos, desde la época de Samuel, multitudinario, la gente conmovida. Pero antes suceden muchas cosas. Antes de poder hacer un culto a voz en cuello y adorar a Dios, hubo cambios. Esos cambios de actitud, cambios de rumbo, la Biblia le llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que tener su obra al lado. No es arrepentirme, yo me arrepiento y sigo de la misma manera. Sigo pensando de la misma manera. Sigo entendiendo de la misma manera. Sigo obrando de la misma manera. El arrepentimiento involucra cambio. Cambios radicales. Esto es lo que el capítulo 23 va a hablar. Acerca de cambios radicales en su vida y en la vida del pueblo. Luego hubo un pacto. Luego vamos a renovar este pacto. No fue un acting. Primeramente fue necesario hacer algunos cambios importantes, radicales. Hay una canción que cantamos, sobre todo los jóvenes, quiero ser un radical, ¿no? No quiero revolotear, sino quiero volar como las águilas, algo así, ¿no? Pero la idea es esto, que frente a la palabra de Dios tenemos que ser radicales. ¿Por qué radicales? Porque frente a la palabra de Dios tenemos dos opciones. Siempre tenemos dos opciones. Aceptar y obrar en consecuencia, y todo lo demás está del otro lado. Porque digo, no, yo acepto, pero todavía no cambié algunas cosas. Bueno, entonces no estás arrepentido de lo que fuera. Y la otra opción es toda negativa. O lo entiendo que estoy en un error y no cambio, o no acepto nada y no cambio, no me interesa o no oigo. La única opción correcta es escucho, entiendo, acepto y me arrepiento. Y mi vida comienza a cambiar. La Biblia también en el Nuevo Testamento habla acerca de frutos dignos de arrepentimiento. Obras concretas de los cambios. Para terminar, hermanos, Juan 5:24, les invito a buscar. Juan 5:24, por favor. Buscamos un par de versículos que habla a la iglesia. Juan 5:24. El Señor Jesús dice a sus discípulos, el Señor Jesús nos dice hoy aquí, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el mayor de los cambios, la mayor necesidad del hombre en cuanto a enfrentarnos a la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios,
que pone a Jesucristo en el centro de la misma, en el centro del Evangelio. ¿Sí? Jesucristo es el Señor, es el Salvador del hombre, pero para eso hay que creer en Él. El hombre sin Cristo puede tener un montón de poder, un montón de dinero, un montón de posesiones, un montón de amigos, pasarla bárbaro, pero está muerto. Pasado este tiempo, su condenación se perpetúa en la eternidad. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y aceptamos y le reconocemos como Señor y Salvador en nuestra vida, tenemos vida eterna a partir de este momento. Esto es una verdad fundamental, tremenda. El primer gran cambio en nuestra vida es arrepentirnos de desobedecer a Dios. Él, en su palabra, nos hace verdaderamente libres. Hay una advertencia en la palabra de Dios. Apocalipsis 2:5 habla a la iglesia, les invito a buscar Apocalipsis 2:5. Mensajes que son dados a las iglesias acerca de tener mucho cuidado dónde estábamos, dónde estamos y dónde el Señor nos quiere. Recuerda por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. El arrepentimiento es una gimnasia que en realidad debemos tener todos los seres humanos. El momento de arrepentimiento más importante en nuestra vida es cuando le reconocemos como Señor en lugar de ser nosotros el dueño de nuestra vida. Pero a través de nuestra vida somos llamados a estar atentos a la palabra de Dios y a estar dispuestos a rasgar nuestra vestidura para arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos y volver a estar nuevamente en aquella línea tan fina, en aquel camino único que señala la palabra de Dios. No movernos ni a derecha ni a izquierda. No olvidarnos de dónde está la Biblia, dónde está la palabra de Dios, qué era lo que decía. Es tan importante que nosotros permanezcamos permanentemente, valga la redundancia, permanezcamos todos los días de nuestra vida atentos a su palabra. Por esto es una locura pensar, ¿dónde está la Biblia? La debo ver, es como el agua. Bueno, hay muchas imágenes y analogías que muestran a la palabra de Dios como el sustento de nuestra vida. Que así lo sea para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.